Listo. Estamos grabando la clase, así que le informo por cuestiones de privacidad. Bueno, bienvenidos todos. Gusto verlos por aquí en este nuevo semestre. La clase de hoy, ya que no ha habido una clase cero en el semestre anterior, pues tendrá la función de esta clase cero. Así que en primer lugar vamos a verificar condiciones de conexión sean adecuadas. No sé si se escucha bien el audio. Está bien. Buenos días, sí se escucha bien. ¿Me oyen? Perfecto. Em, el semestre anterior yo estaba utilizando Teams, pero es que utilizo la plataforma de computador. Bueno, buen día a todos. No sé si se ve el video. Sí, se ve. Sí, se lo puede ver. Sí Luego se ve. ustedes también a activar su cámara y activar el audio, etcétera, para familiarizarnos un poco con el software. Bien, como decía, todavía no está todo el mundo. La gente tal vez tenga problemas de conexión o no sé. Luego pondrán en contacto. Bien, como decía, entonces esta clase que vamos a hacer es eh, parte de introducir el tema, es explicar un poco cómo vamos a trabajar. Además, como decía, pues, sirve como clase cero en el sentido de probar las condiciones de la conexión y la plataforma, etcétera. Voy a compartir la pantalla. A ver, aquí está. Bueno, se supone que estamos compartiendo el navegador. Confirmen si pueden, si están viendo el navegador en su pantalla. Sí, se Sí, ve sí se la... puede ver. Listo. Sí, profe. Bien. Esta pantalla que están viendo, el navegador, es el aula virtual del curso. No sé si han tenido oportunidad de acceder a ella. No, aún no están habilitados. Yo ingresé esta mañana. Están habilitadas. Bien. La dirección es aulasvirtuales.epn.edu.es. Es una nueva dirección. Anteriormente, en el semestre pasado, 2020A, tal vez recuerden, era educacionvirtual.epn.edu.es. En este momento es aulasvirtuales.epn.edu.es. Aquí aparecen mis cursos, acá en el curso de análisis de Fourier y ecuaciones diferenciales parciales.
Em, Todos ustedes están registrados como participantes. En teoría deberían poder entrar al aula virtual. Entonces, intenten entrar a ver qué ocurre. Si pueden entrar, Sí, profe, ya está habilitada. excelente. Ustedes entran, hacen clic en recurso de análisis de Fourier y ecuaciones diferenciales parciales. Van a la página de inicio. Los datos, el nombre de la materia. La materia corresponde al departamento de formación básica. Aunque, por lo que he podido ver en la lista, casi todos ustedes son estudiantes de física, de matemática o de matemática aplicada. Entonces son casi todos estudiantes de la Facultad de Ciencias, pero la asignatura es de... Algunos todavía no tienen acceso a la aula virtual. Sin embargo, pueden mirar la pantalla que estoy compartiendo, entonces vamos a ir hablando un poco del curso en general. En realidad, esta es una introducción al análisis de Fourier y a las ecuaciones diferenciales parciales. Y el hecho de que sean estudiantes de ciencias no hará mayor diferencia en, en el contenido. Quizá un poco, haya un tratamiento un poco más riguroso de la teoría, pero nada que sea eh, demasiado complicado. Mi nombre es Nerio Borges, soy sobre matemáticas, una pestaña aquí que habla de la presentación del docente. Em, Posiblemente se hayan dado cuenta también de que lo he añadido a un equipo de Microsoft Teams. Podemos comunicarnos a través de Teams, a través de aula virtual, de mensajes, o a través del correo electrónico, en caso de que tengan alguna inquietud. Aquí dice que podemos comunicarnos a través de mensajería interna de esta plataforma, pero bien podemos comunicarnos por Teams o por el email. Volver aquí al inicio. Y tenemos el programa de esta asignatura, A, donde están los detalles, el código MATR314. Em, Tienen los prerequisitos, bien, tienen todos los datos de la asignatura. Sílabo todavía no está, pero en el transcurso de esta semana ya lo tendremos. Em, Hay varios objetivos de esta asignatura que llamaríamos resultados de aprendizaje. Cuanto conocimientos, también están en el aula virtual, que al final de la asignatura deberíamos poder analizar la clasificación de las ecuaciones en derivadas parciales, explicar la definición de series de Fourier y sus propiedades, explicar las definiciones de transformadas de Fourier, de Laplace y sus propiedades, identificar los distintos métodos y técnicas de resolución de ecuaciones en derivadas parciales clásicas, esencialmente tres. A ver, tres tipos de ecuación clásica ya prácticamente al final del curso. En cuanto a destreza, al finalizar el curso debería estar en capacidad de aplicar conceptos, propiedades y teoremas
en la resolución de ejercicios específicos de ecuaciones diferenciales parciales, desde el punto de vista del cálculo, de hacer, hacer los ejercicios, cálculo de soluciones. Utilizar el pensamiento abstracto y la teoría de ecuaciones diferenciales parciales como herramienta para elaborar modelos matemáticos en problemas de física e ingeniería. Esta es la parte quizá más importante. Poder utilizar las herramientas recibidas en este curso para construir modelos matemáticos de situaciones, digamos, reales, problemas de ciencia o de ciencias aplicadas, como sería la ingeniería. Otro objetivo es resolver problemas de aplicación de las ecuaciones en derivadas parciales clásicas, aplicar la transformada de Laplace para resolver ecuaciones diferenciales parciales y comunicar por escrito o verbalmente sus ideas y pensamientos utilizando la lógica y el formalismo matemático en sus razonamientos, resúmenes, ensayos y análisis. Este último objetivo también es sumamente importante. Uno pudiera pensar en las matemáticas como una forma de comunicación, un lenguaje en sí mismo. Es importante aprender a utilizar ese lenguaje. Utilizar correctamente la notación, utilizar correctamente el formalismo, escribir con claridad los resultados a los que uno llega y el procedimiento mediante el cual llega a esos resultados. Y en cuanto a valores y actitudes, queremos demostrar capacidades de trabajo en grupo, liderazgo y responsabilidad con el cumplimiento de sus obligaciones, respetar la ética matemática, es decir, no aceptar afirmaciones, una correcta demostración, profundizar los conocimientos matemáticos adquiridos hasta ahora, advertir y considerar los escenarios y condiciones y limitaciones de la modelación matemática. Son objetivos bastante más amplios. Algo sobre este último punto. Sí. De otro modo, vamos a ver en esta asignatura, es decir, las ecuaciones en derivadas parciales. Y lo que vamos a ver al final es la idea, es la culminación de todo el curso de cálculo en varias variables que han visto hasta ahora. Luego hablaré un poco más de eso. Profundizar un poco en esa idea. Pero la idea fundamental detrás del cálculo es modelar ciertas situaciones físicas. Inicialmente, asuntos de mecánica, de movimiento. Entonces ustedes han visto un montón de conceptos, han visto derivación, han visto integración en una variable, varias variables. Yo diría que la idea final, la idea central ya del cálculo diferencial es justamente el estudio de modelos de situaciones que cambian en el tiempo y en el espacio, y es justamente eso lo que tendremos estudiando ecuaciones en derivadas parciales. Tenemos acá los contenidos de la materia. Primero vamos a comenzar estudiando definiciones fundamentales, definiciones de conceptos importantes para estudiar lo que viene después. Es lo que estaremos viendo veremos quizá unas 2, máximo 3 semanas en estudiar esto.
Luego vamos a pasar a las series de Fourier. Luego vamos a ver integrales de Fourier. Son maneras de representar ciertos tipos de funciones. Luego, como capítulo 4, estudiaremos la transformada de Fourier. Y a partir de ahí es cuando comenzaremos a ver las ecuaciones diferenciales propiamente. La ecuación de la onda, son ecuaciones clásicas de la física matemática, la ecuación de la onda, la ecuación de, por ejemplo, de una cuerda que vibra entre dos soportes. Veremos la ecuación del calor, veremos la ecuación de la onda en dos dimensiones, que esencialmente describe cómo vibran ciertas superficies, como la membrana que está estirada, por ejemplo, la membrana de un tambor, o la superficie, por ejemplo, de un cuerpo de agua. Em, Luego veremos la ecuación de Laplace, que estudia fenómenos que son estáticos en el tiempo, pero que dependen de más de una variable temporal, de más de una variable espacial. Y finalmente, no me alcanza el tiempo, estudiaremos la solución de ecuaciones diferenciales parciales usando la transformada de Laplace. Em, el método que vamos a emplear es esencialmente la exposición a través de videoconferencia. Tenemos algunos ejercicios dentro de clase y eh, algunos recursos audiovisuales apropiados. En el componente práctico, esencialmente, esta no es la clase del componente práctico, pero ustedes están en componente práctico también. Nos dedicaremos a resolver eh, algunas hojas de ejercicio. Se los voy a ir enviando a través de, esta no es la clase de CP todavía, pero eh, para los que están también en el CP, en general, el procedimiento va a ser que se les enviarán hojas de ejercicio. Ustedes pues, deberían resolver todos los ejercicios de la hoja. En clase se resolverán algunos, no todos. En cuanto a la bibliografía, tenemos este libro de Evans, que se llama Partial Differential Equations, de la American Mathematical Society, de 2010. Y este de Morgan de análisis real, pero en general vamos a utilizar más los libros 2 y 3 de la bibliografía complementaria. Vamos a usar el libro de Boyce y Di Prima, de ecuaciones diferenciales y problemas con valores en la frontera. Probablemente ya lo conocen del semestre anterior, cuando vieron Edo. Sé que el libro utiliza en Edo, pero este es un libro bastante común para clases de ecuaciones diferenciales. Y vamos a usar el libro de Erwin Kreyszig, Matemáticas Avanzadas para Ingeniería. En español está la tercera edición, es de Limusa, el año 2003. Creo, yo no he utilizado realmente el sistema de la biblioteca electrónica, pero este está en la biblioteca de la EPN. Supongo que hay alguna manera de acceder a él electrónicamente. Em, Luego vamos a hablar de la evaluación, parte de la descripción del funcionamiento del curso. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a contenido. Eh,
Lo puse en el chat. Ah, ya. Preguntan cuál es la contraseña. Preguntaron hace unos 7 minutos. La contraseña es la que está, les envié por correo. No lo he cambiado. Voy a buscarla por aquí. Esta es la contraseña de la reunión. Miren en el chat. En caso de que algún compañero tenga problemas y los haya contactado, envíenle esta contraseña. Debería funcionar. A ver. Volviendo la página de aula virtual al inicio. Como decía el sílabo, lo vamos a subir luego. Tenemos está la evaluación. Luego la vamos a detallar, el esquema de evaluación. Está también en la página de inicio y pueden consultarlo. Están los resultados de aprendizaje, es decir, los objetivos que ya hemos leído. Hay unas recomendaciones para iniciar. Y está la bibliografía. No solamente está en la parte del PEA, sino que está en una parte de la página de inicio del aula virtual. Como pueden observar aquí, el orden de los textos está un poco cambiado respecto a como aparece en el programa. Primero aparece el libro de Crazy. Aparece una edición en inglés, pero esencialmente es la misma cosa. Se llama Advanced Engineering Mathematics. El libro de Boise y Prima de ecuaciones diferenciales, valores de frontera, ya les mencioné. Y hay un libro que es un poco más complicado de conseguir, que es el de Iorio, de ecuaciones diferenciales parciales. Primero, vamos a usar más que todos los dos primeros, pero este puede ser útil en algunas ocasiones. En portugués es de las ediciones del INPA, Instituto de Matemática Pura y Aplicada de Brasil. Y también otra fuente importante bibliográfica que vamos a usar son los resúmenes de teoría. Eso los vamos a ir dejando en las diferentes semanas de la aula virtual. Y luego de eso, pues tenemos la variedad de foros. Por ejemplo, en el foro de cartelera virtual, habría un tema con el enlace de las clases y la contraseña. Entrar ahí en la parte de inicio. Es el único mensaje que hay en estos foros, pero se pueden utilizar para... Aquí también hay un foro al principio de avisos, donde eventualmente haremos algunos mensajes si es necesario. La manera de utilizar estos foros pues, es realmente muy sencillo. Por ejemplo, si nos metemos aquí en cafetería virtual, ven que está en blanco, ningún mensaje.
Hay un botón que dice añadir un nuevo tema de discusión. Si pulso aquí, se despliega el enlace para escribir un mensaje. Por ejemplo, aquí puedo poner asunto prueba. Y acá este es un mensaje de prueba. Vamos a enviar al foro y aparece el mensaje. Ustedes pueden responder haciendo clic en el botón correspondiente. Bien, esta es una respuesta. Enviar. Y aparece el mensaje original que dice este es un mensaje de prueba. Y la primera respuesta que dice esta es una respuesta. Voy a pedir que por favor para aprender o practicar un poco cómo manejar esto, vayan a ver si está habilitada les voy a pedir que por favor vayan a esta página del aula virtual, la página de inicio, entren al foro Cafetería Virtual, donde dejé este mensaje, y respondan a este mensaje de prueba, este mensaje que tengo acá resaltado. Entonces, traten de hacerlo ahora, inmediatamente. Aló. Profe, tiene que actualizar la página. A ver. Listo. Bueno, hay bastantes mensajes, veo que esta característica del aula virtual, pues sí, la sabemos utilizar bastante bien. Fíjense, ahora eh, todavía no está completa, pero vamos a dividir el aula virtual en semanas. Tenemos 16 semanas. Para la semana 1 vamos a tratar el tema de funciones. Al tipo de letra, luego lo arreglo. Tenemos tres objetivos. Primero, estudiar las definiciones básicas sobre funciones, es decir, que es una... En realidad esto ya lo conocen, así que debería ser bastante rápido hacerlo. Definiciones básicas sobre funciones, qué cosa es una función, qué cosa es el rango, qué cosa es el dominio de una función, etcétera. Este tipo de definiciones. Vamos a hablar sobre funciones pares e impares y vamos a ver algunas de sus propiedades. Y
Vamos también a estudiar las funciones periódicas y algunas de sus propiedades. Nos interesa, ya las funciones las han estudiado bastante, ya las conocen, pero nos interesa estudiar el comportamiento de las funciones pares e impares y de las funciones periódicas porque buena parte de nuestros métodos se van a basar en esas propiedades. Vamos a estudiar funciones periódicas, funciones que son representables muchas veces mediante ondas. Y por eso queremos estudiar cómo se comportan. Y el estudio de la paridad pues va a facilitar algunas cosas que vamos a hacer. Parte de las cosas que vamos a hacer luego cuando veamos series de Fourier, etcétera, que son cosas interesantes. Y vamos a ver que se puede escribir funciones, aunque parezcan muy complicadas, digamos, funciones periódicas que tengan una forma de onda en apariencia muy complicada. Se pueden descomponer en funciones senoidales, digamos, funciones de onda mucho más sencillas. Acá, en la parte de recursos, vemos el primer resumen de teoría, de los que les dije que vamos a utilizar como parte de la bibliografía. La primera parte corresponde a funciones, como les comentaba. La segunda parte del resumen corresponde a números complejos. Está la definición, están los axiomas, operaciones, conjugación, representación polar, etc. Vamos a encontrar raíces, funciones, la función exponencial, fórmula de Euler, la notación de Euler para números complejos, las funciones trigonométricas e hiperbólicas. Y tenemos una tercera parte de este resumen que habla de sucesiones y series. Este punto es importante. Ahí nos demoremos un poco. Por supuesto, el resto del curso, análisis de Fourier, ahí juega un papel muy importante las series de Fourier. Para entender las series de Fourier uno tiene que entender en qué consiste una sucesión y qué cosa es una serie, etcétera, y conceptos relacionados. Y muchas veces en los cursos de cálculo en una variable, que es donde debería ir este tema, no da tiempo de cubrirlo. Los últimos semestres pues han sido un poco, para quienes han visto cálculo en los últimos semestres. En el 2019B hubo varias interrupciones, feriados, días que estaban libres por una razón u otra. También estuvo, bueno, la que se presentó hace octubre del año pasado. Y eso hizo que se perdieran algunas clases. Y eso pues hizo que no se llegara a cubrir este tema. Así que tenemos que mirarlo acá. Sucesiones y series. Tenemos definición, convergencia, etcétera, etcétera. Esto vamos a necesitarlo para poder hablar de series de Fourier, etcétera, etcétera. Y este va a ser el orden en el que vamos a presentar el material organizado por semanas en el aula virtual. Tenemos como primer apartado los resultados de aprendizaje que se espera obtener en la semana. Luego vamos a tener los recursos. Fíjense acá, por el momento solo está el resumen de teoría. Anteriormente, por supuesto,
que dice luego de la clase. En esta pestaña va a estar el video de la clase, el enlace al video de la clase. Y va a estar también eh, cuando una la forma en la que voy a trabajar acá es esencialmente esto. Fíjense, voy a utilizar OneNote y ahí voy a ir escribiendo como si fuera un pizarrón y luego quedan los apuntes. En esta pestaña que dice recursos voy a compartirles los apuntes de cada clase en PDF y como decía también el video de cada clase. También algún que otro texto si es necesario o algún que otro video interesante que encuentre por ahí, lo puedo compartir. Acá en la pestaña de actividades, por supuesto eso como decía luego de la clase, en principio solo va a estar el resumen. Tendremos muchos mejores resultados en el curso si ustedes leen el resumen, estudian un poco por su cuenta antes y estudian los resultados que aparecen en este resumen por su cuenta un poco antes de venir a clase. Si podemos sacar mucho más provecho de las clases. Ya vienen con una idea del tema a tratar y entonces lo que hacemos en la clase es resolver algunas dudas y reforzar puntos que hayan quedado confusos, etcétera, etcétera. Es importante que, digamos, tengan esta actitud un poco más activa en cuanto a su propio aprendizaje. Es una buena forma de actuar en clases presenciales. En clases a distancia, pues es mucho más útil todavía estudiar previamente los tópicos que se van a ver en una clase. Acá tienen en la pestaña de actividades tienen una página que dice enlace a la clase. Ustedes hacen clic ahí, aparece el enlace y les aparece la contraseña. Y también dentro de las actividades de la semana tienen un foro de tutorías. Este foro pueden consultar cualquier duda que tengan sobre los temas que hayamos visto en clase. Fíjense, cuando ustedes añaden un nuevo tema de discusión, tienen la posibilidad de añadir imágenes. Entonces, si de repente están trabajando en algo o quieren hacer referencia a algo o hay algo que quieran consultar sobre algún problema, sobre algún ejercicio, etcétera, etcétera, pueden tomarle foto al ejercicio y pueden subirla al foro. A través de este foro de tutorías pueden ir consultando, pueden hacerlo semanalmente. Yo voy a incluir un foro de tutorías en cada semana. Que digamos, podamos consultar. También vamos a tener unas horas de tutoría semanales. ¿No? Si no lo recuerdo mal, son 2 horas que debemos tener. Esas horas de tutoría, en principio, podemos gestionarlas vía mensaje y vía el foro. En general, ustedes pueden escribir sus dudas en el foro en cualquier momento de la semana. Solo que durante esas horas de tutoría podría
digamos, primero, el tiempo de respuesta sería inmediato porque voy a estar mirando el foro para ver sus dudas, resolverlas en el momento. Eh, y eventualmente, pues, si es necesaria una videoconferencia o algo en esas horas, también se podría hacer. Voy a volver aquí a la semana 1. Entonces, bueno, acá tenemos un ejemplo típico de una unidad en el aula virtual. No sé si tienen alguna pregunta o alguna duda. Igual ya ustedes deben estar relativamente familiarizados, aunque la interfaz cambió un poquito. No ha cambiado demasiado en relación con el semestre anterior, entonces como que no hay mayor problema con esto. Si hay alguna pregunta acá en el chat, no veo ninguna por ahora. ¿Alguna pregunta sobre el aula virtual? Al final igual que en el semestre pasado, ¿las evaluaciones también van a ser en el aula virtual o Ah, sí, van a ser sí. ¿Cómo van a ser las evaluaciones? Yo había planificado, por supuesto, tiempo en esta clase para hablar de eso, hablar del porcentaje del peso de cada evaluación, bien de cómo se van a hacer. Ya, digamos, visto, resuelto acá el tema del aula virtual, paso a esa parte. Las evaluaciones, eh, piensa que hay una pestaña que dice evaluación. Van a estar acá. Cuando llegue la fecha de cada uno, una prueba. La prueba va a estar también acá en el aula virtual y la vamos a hacer ahí. Ustedes van a tener acceso a ella, la van a resolver, tienen que subir un PDF y ya en el momento oportuno ya les transmitiré con más detalle las instrucciones. Voy a dejar de compartir el navegador para empezar a compartir ahora esta presentación. Ahí está, una presentación en PowerPoint sobre el funcionamiento de esta cátedra. Espero que todos estén viéndola. Se ve, profe. Sí, profe. Perfecto. Bien. ¿Cómo vamos a trabajar? A ver, ok. Primero, dadas las limitaciones de la conectividad, etcétera, no vamos a tener pruebas comunes. Ahí creo que son cinco grupos. Yo estoy a cargo de este grupo. Hay dos profesores que están a cargo de los otros dos grupos. No vamos a tener, eso significa que somos, a ver, si hay aproximadamente de 50 a 60 estudiantes por grupo, somos aproximadamente 300. Entonces, no vamos a estar dando las pruebas todos al mismo tiempo, a la misma hora y exactamente la misma prueba, sino que cada grupo va a tener su prueba. Vamos a, por supuesto, asegurarnos o tratar de que el nivel de las pruebas sea igual para todos los grupos, pero las pruebas van a tener lugar en el horario de clase. Entonces, o en algún horario que se acuerde. Pero van a ser independientes para cada grupo. No van a estar dando todos la prueba al mismo tiempo. Pero sí, por supuesto, vamos a coordinar el contenido de ella. Gente que tengan todos el mismo nivel. La segunda cosa, que también ya se puso en práctica el semestre anterior, es que las pruebas no van a ser
de 1 o 2 horas, no van a ser demasiado largas, lo que más bien van a ser un poco más cortas. Ustedes van a tener una duración, está comportando un poco rara la presentación, pero bueno. Las pruebas van a ser de una media hora, 45 minutos, quizá lleguemos a la hora tomando en cuenta el tiempo necesario para subir la evidencia. Evidentemente, pues las pruebas van a hacer cuestionarios de Moodle, de lo virtual, pero esos cuestionarios ustedes tienen que escribir, tienen que mostrar bueno, sus cálculos. Para eso, pues, ah, generarán sus trabajos y lo enviarán. Bueno, quizá para escanear y enviar tengamos 15 minutos o algo, pero las pruebas en sí, el tiempo para resolverlas serán de unos máximo 45 minutos. Por supuesto, ustedes pueden consultar puntos, pueden consultar los textos. En todo momento, listo. Disculpen la interrupción. Como decía, ustedes pueden consultar el texto, pueden consultar sus apuntes, etcétera. Pero, digamos, tener a disposición el material, si uno no ha estudiado, no ayuda mucho. No ayuda nada en el contexto de una prueba que uno tiene que resolver en un cierto tiempo. Y los problemas, pues van a ser problemas que, por supuesto, tendrán relación con lo visto en clase, serán parecidos, pero no van a ser lo mismo. ¿Sí? Serán problemas que se hayan resuelto en clase, problemas, como dice ahí, inéditos. No significa que no aparezcan en ninguna otra parte, pero, digamos, van a ser problemas relativamente nuevos, los números cambiados, etcétera, con respecto a lo que se haya visto en clase, o algún detalle cambiado. Algo raro. Era una cosa. Pensé que había abierto la presentación que no era. Bien, vamos a tener varias cosas, no solamente la prueba. Y para cada actividad de la evaluación habrá alguna rúbrica. El esquema de evaluación, que como les decía, está en el inicio del aula virtual, pero que luego quería presentarles con más detalle. Ustedes recuerden que esencialmente tenemos dos componentes en la nota. La componente docente, la componente práctica. Tradicionalmente el componente práctico son 2. Cada le va a dar un poco más de peso. En componente docente tendremos 2 pruebas. Estoy hablando de cada bimestre. Aproximadamente a mitad del bimestre tendremos la primera prueba, que vale 3 puntos. Al final del bimestre tendremos la segunda prueba, que valdrá 3 puntos más. Y hay medio punto para evaluar actividades en clase. ¿Qué consiste estas actividades en clase? Participación. Realmente yo lo que hago es que tengo la lista, voy
una clase y llamo a la gente a participar. En lugar de que la participación sea voluntaria y preguntar, bueno, en general lo que hacemos es preguntar detalles de cosas, detalles de una definición, detalles de una cuenta, etcétera, etcétera. Cosas que van surgiendo a lo largo de la clase. Recordar, por ejemplo, algún teorema que ya se vio y que hace falta para hacer algo que se está haciendo, etcétera. Detalles, detalles usuales de la clase. Pero, como decía, en lugar de dejarlo la participación voluntaria, para que todo el mundo tenga oportunidad de ganar esos 0.5 puntos, lo que hago es ir llamando a la gente. Y estas las condiciones, digamos, de la actividad, etcétera. O entender que alguien de repente tenga problemas de audio, etcétera, o qué sé yo. Pero es muy importante que estén conectados en el momento en que llame para participar. Dato importante sobre las clases, sobre la participación en clases. Estoy hablando hasta ahora en la parte de evaluación de preguntas hechas en clase para que ustedes las respondan, pero hay otro tipo de participación, digamos, en clase, que es hacer preguntas cuando uno tiene dudas. Ese es un punto que no se va a evaluar. Pero es importante ver, me preguntan si esta plataforma cuenta con la opción de escribir en LaTeX. No sé, yo no la conozco a fondo. La he usado pocas veces. Desconozco si se puede escribir en LaTeX acá en esta plataforma. Eh, me imagino que se refiere solamente a la plataforma de clases virtuales, a Cisco WebEx. En aula virtual creo que sigue esa posibilidad de poder escribir en LaTeX. De repente en este momento no está activada, tengo que comprobarlo, pero eso es un plugin de Moodle que se usa para escribir en LaTeX y entonces pues, seguramente alguien escribirá ya o tendría yo que escribir para que activen el plugin y ya se resuelve el problema. Bien, decía, un tipo de participación en clase que no se va a evaluar y son las preguntas. Cuando alguien tiene una duda sobre lo que se está viendo y pregunta, o probablemente no tenga nota, pero es importante. Si uno está viendo una clase sobre un tema y tiene alguna duda o se le escapa algo que dijo el profesor, etcétera, etcétera, uno está en el derecho de preguntar. No solo está en el derecho de preguntar, sino que es importante que lo haga, es importante que aclare esas dudas. Muchas veces las personas no preguntan por vergüenza. Un poco de vergüenza, un poco de corte con los compañeros, sobre todo muchas veces algunas personas dirán que los compañeros irán a pensar, qué sé yo, de uno, si uno pregunta algo que de repente es una trivialidad, que irá a pensar el profesor, que irán a pensar los demás. Eso no tiene ninguna importancia. Cuando uno participa en clase, bien sea para preguntar o bien sea para responder alguna pregunta del profesor, uno es libre de equivocarse. Uno puede preguntar cosas que parezcan una trivialidad, uno puede dar una respuesta errónea y por lo menos en cuanto a la participación, yo lo que valoro es que por lo menos intenten dar una respuesta correcta, que por lo menos estén conectados. Si la respuesta es errónea, bueno, pues, parte de la evaluación formativa, digamos.
o van a tener a dejar de tener los puntos de participación por eso. Y en cuanto a las preguntas que ustedes puedan querer hacer en clase, la realidad es que no existen preguntas tontas y no existen preguntas triviales. Les aseguro que en promedio, cualquier duda que a ustedes les pueda surgir durante el desarrollo de una clase va a ser compartida por sus compañeros. Entonces, muchas veces el que se atreve a preguntar algo, el que se anima a preguntar algo, aunque parezca una pregunta tonta, está ayudando a sus compañeros. No solamente no va a quedar mal frente a sus compañeros, y definitivamente frente al profesor tampoco. Es decir, si alguien hace una pregunta, entienda que yo le voy a responder la pregunta, que no voy a entrar a juzgar si la pregunta me parece trivial o no. Simplemente es una pregunta, yo le responderé una duda legítima que puede tener alguien, y mi deber es aclarar esas dudas. Entonces, mi sugerencia es que cuando necesiten preguntar algo en clase, no se corten para hacerlo. Simplemente pregunten, por muy trivial que les parezca la pregunta que están haciendo. Yo no voy a juzgarlos por eso. En la parte de la evaluación, por supuesto, voy a responder su duda, perdón, en la medida de lo posible. El otro componente de la actividad en clase. Alguna que otra vez, yo les dejaré en el aula virtual un quiz de una pregunta o dos preguntas que puedan resolver durante la clase o al final de la clase, que no les tome mucho tiempo, unos 5 minutos, qué sé yo, y esté por supuesto relacionado con el tema de clase. Eso también forma parte de la evaluación de la actividad en clase. Esta parte que menciono acá como parte de la evaluación como actividad en clase vale 0.5 del CD. Se refiere a estas dos cosas. Participación cuando lo llama a participar, y resolución de preguntas cortas, que vendría a ser el equivalente a una toma de elección oral, digamos. Pero luego, en el componente práctico, tenemos 3.5 puntos. Tengo 6.5, me faltan 3.5. Tenemos deberes y 2 controles. ¿En qué consisten los deberes? No todos están en CP, pero igual les quiero hablar del esquema de evaluación de ambas componentes, porque estos se complementan. Y esto va a ser igual para todos los grupos. Si hay alguien que está en otro grupo de SP, pues esto también va a ser igual para su grupo. Vamos a tener, a medida que vayamos desarrollando las clases de componente docente y también de componente práctico, varias hojas de ejercicio. Digamos, inspirados de alguna forma en estas hojas de ejercicio, ustedes deben resolver. Les voy a enviar al final de cada tema, cuando terminemos de resolver cada hoja, algunos ejercicios sobre el tema que toca la hoja, para que lo resuelvan en una semana. Así. Dan realmente unos 6, 8 ejercicios. Ustedes deben resolver estos ejercicios por su cuenta. Deben escanear su solución
pasada en limpio y deben enviar. Voy a calificar estas soluciones basado en una rúbrica que luego les va a llegar, porque no, digamos, no la tenemos todavía definida. En esta rúbrica evaluaremos cosas como que los problemas estén completos, que estén bien resueltos y que estén bien presentados, por ejemplo. Todo, todo esto va a tener una cantidad de puntos dados. Así que enviando los deberes, ustedes tienen este 0.5. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como les decía, para cada hoja de ejercicios completada se les asigna un deber. Ustedes me envían la solución y los resultados de cada deber, las calificaciones de cada deber, yo los voy a ir sumando y al final las promedio. Y eso nos da este 0.5. Pero además, en la componente práctica tenemos dos controles. De nuevo, uno a mitad del bimestre y el otro al final del bimestre. Cada uno vale 1.5. Se van a hacer en los horarios de las clases de SP y van a tener el mismo esquema de las evaluaciones de teoría. Un poco más cortos, digamos, unos 15 minutos. Les subo un cuestionario al aula virtual, lo miran, lo resuelven, me envían la evidencia. Bueno, luego yo califico. Las evaluaciones, tanto los controles como las pruebas del CD, si bien van a estar en el aula virtual en forma de cuestionario, la calificación va a ser manual. Yo voy a revisar examen por examen, control por control, y les voy a asignar una calificación basándome en el desarrollo que ustedes hayan hecho del problema, es decir, en la evidencia que ustedes envíen en PDF. Es importante este detalle. La calificación no es la que aparezca en el aula virtual, sino la que tengan luego de revisar lo que ustedes hayan trabajado, los cálculos que ustedes hayan hecho. Estos problemas de los controles van a ser parecidos a los de los deberes, no van a ser exactamente iguales, sino parecidos. Entonces es importante que ustedes hagan los deberes, no solo porque valen parte de la nota, sino porque en ellos se van a basar los controles. Y es importante ya que los controles van a estar basados en los deberes. Que ustedes hagan los deberes. Puede presentarse una situación que de repente les ponga 8 problemas para un deber, por ejemplo. Y se reúne un grupo y se repartan los problemas, qué sé yo, si son 4 personas, dicen usted hace 2, usted hace 2, este hace 2 y el otro hace 2. Luego reunimos todo y cada quien entrega. Bueno, eso quizá pueda funcionar a la hora de obtener estos 0.5 puntos, porque, digamos, podría perfectamente no darme cuenta de que están entregando 2 personas el mismo problema por alguna razón. Pero si ustedes no aprenden a resolver esos problemas, luego, pues, saben, los controles no van a tener, no van a ser iguales, sino similares. Si no lo saben resolver, quizás luego los controles no puedan hacerlo. Es importante que los deberes resuelvan ustedes mismos los problemas que les envíe. Que por lo menos hagan un intento honesto de resolverlo. Es decir, que traten, que trabajen en la resolución. Si al final no llegan, bueno, a veces podrán buscar un libro, qué sé yo, tratar de hacerlo. Eso es válido también. Porque, digamos, mirar en un libro cómo se resuelve un problema, si uno encuentra la manera y entender la solución, aplicarla, hace que al final uno aprenda también. Pero, como decía,
Importante que ustedes, como sobre todo como la mayoría, como futuros matemáticos y físicos, al menos traten, al menos trabajen los problemas por su cuenta. A ver. Luego las evaluaciones, pues las vamos a anunciar con suficiente anticipación, por lo menos una semana, semana y media. Pero como decía inicialmente, pensemos en controles y pruebas, uno a mitad del bimestre y otro al final, que es más o menos cómo está organizado el asunto. Y luego, pues, una especie de advertencia final, o de, a ver, o- bueno, igual aquí se ve. Quería hablarles sobre la deshonestidad académica. Llegado al acuerdo de penalizar fuertemente todo acto de deshonestidad académica. ¿Qué nos referimos con eso? A la copia o al plagio, deberes en exámenes y control. Y esta parte es realmente complicada porque, para ser claro, para ser completamente honesto con ustedes, esencialmente ya es difícil evitar que la gente copie. Hay gente que es muy hábil con eso. Pues, uno que es humano, pues puede ver, detectar algún caso, pero hay casos que simplemente son indetectables. Son muy difíciles de uno darse cuenta de que la persona está copiando de la persona que tiene al lado. Acá es mucho más difícil, obviamente, porque mientras una persona está resolviendo un examen en su casa, puede tener la cámara encendida si quiere. Yo puedo estar mirando a la persona lo que está haciendo, pero la persona puede perfectamente estarse comunicando con alguien más. Y esta otra persona con la que se está comunicando puede estarle dando los resultados del examen. Eso puede pasar. Em, y, digamos, en algunos casos uno podría darse cuenta, ya al ver los resultados. Uno podría notar, por ejemplo, que hay incongruencias, por ejemplo, entre la forma en que una persona responde siempre a las preguntas, por decir algo, cómo las ha respondido en un examen. O uno pudiera notar incluso incongruencias en la letra si es que alguien le está enviando las respuestas ya escaneadas o qué sé yo. Eso es posible, factible. Pero habrá casos en los que sea muy difícil detectar eso. Obviamente, cuando se descubra, cuando uno se dé cuenta de que ha habido plagio, por ejemplo, si dos personas tienen exactamente el mismo examen, los mismos errores, en el mismo sitio, puede pasar. Ha pasado ya a varias personas. Y si la respuesta está correcta, que dos personas tengan la misma respuesta, eso está dentro de lo posible. Pero si es una respuesta incorrecta y están los mismos errores exactamente, ya eso es muy raro. Y ahí lo más seguro es que haya habido copia. En esos casos en los que se detecte que la persona ha copiado, por supuesto va a haber una penalización. Lo que puede pasar es que se le elimine a esta persona esa evaluación, que tenga cero en esa evaluación.
Pero como decía, planteándoselos así de manera muy franca, detectar esas cosas es difícil, muy difícil. ¿Qué es lo que yo creo que es realmente un freno para la copia y para el plagio? Primero, mi visión personal sobre este asunto es que la mayoría de las personas, eh, la mayoría de ustedes, incluso, y también la mayoría de la gente con la que yo estudié, no hace esas cosas. Es mi percepción. No puntualmente, mucha gente lo haga. Qué sé yo, se le olvidó que tenía un examen o no le dio tiempo a estudiar, o qué sé yo, en un examen, en un deber, a lo mejor una persona tiene la tentación de copiar. Lo hace. Puede pasar. Pero en general, la mayoría de la gente no hace esas cosas. Percepción. Quiero decir que no lo hacen de forma sistemática. No es su manera habitual de pasar exámenes, porque además es una forma absurda de hacerlo. Una persona que todo el tiempo, que sistemáticamente esté copiando, va a llegar a un punto de su carrera en el que ya no va a poder seguir avanzando. No va a saber lo que está haciendo. Y ese es mi segundo punto. A mí me parece que el freno más importante, el freno más fuerte para la copia es, siquiera diré la conciencia de cada uno, sino algo de orden más práctico. Es que el que copia puede que termine graduándose, no lo pillen nunca, que al final se gradúe. Pero, especialmente en una carrera en ciencias, la física, la matemática, o en ciencias aplicadas como es la ingeniería, un título obtenido copiando no vale nada. En nuestras profesiones, decía yo soy matemático, estudié matemática eh, en el pregrado como licenciatura, luego hice una maestría y luego hice un doctorado en matemáticas. Y entonces les hablo como eh, un matemático de futuros colegas no solo matemáticos, sino en general científicos, que en nuestras profesiones el título es solamente un papel. Me imagino que en otras profesiones también, pero yo les hablo directamente de mi experiencia. El título es solamente un papel que no sirve para nada y uno no tiene los conocimientos que deberían respaldar ese título. Entonces, los primeros interesados en no copiar son ustedes, porque quizá alguien que copie puede aprobar, me puede engañar a mí, no importa. Pero en el futuro, cuando esa persona se gradúe, matemático, físico, ingeniero, no sepa ecuaciones diferenciales, pues ese título no le va a servir de nada para enfrentarse a situaciones reales
del desempeño de su profesión. Entonces, digamos, copiar en un principio puede parecer yo, un acto de viveza, pero en el fondo es atentar contra uno mismo. Bueno, creo que ya le dediqué mucho tiempo a esa reflexión sobre honestidad, pero es importante. El primer freno contra la deshonestidad académica está dentro de uno mismo y es el deseo, ese freno es el deseo de aprender y de hacer las cosas uno por su cuenta. Una de las cosas más satisfactorias que hay en la vida es entender las cosas, entender un teorema, entender una definición, entender al final cómo funciona algo es una recompensa en sí misma. Bien, no sé si tienen alguna duda, quieran añadir una cosa, hacer alguna pregunta. Voy a salir de la presentación. Dígame. Oh, Durante la clase podemos hablar. se lo escucha muy bajito. Voy a hablar más alto, subir el volumen. Claro, Lo escucho bien. durante la clase podemos interrumpir para cualquier pregunta. Otra. Sí, por supuesto. No solamente pueden. Ahorita un momento, déjenme ver si puedo conectar. Ok, ahora creo que se va a oír un poco mejor porque con las cornetas. Sí, no solo pueden interrumpir en clases, sino que de hecho yo aliento ese tipo de cosas. A mí me parece bien que interrumpan para preguntar para aclarar cualquier duda que tengan. Es necesario eso, esa interacción es importante. A ver, no sé si tienen alguna otra pregunta. ¿En qué días vamos a tener el CP? Preguntan por acá. Miércoles y viernes. Miércoles de 9 a 10 y viernes es de 9 a 11. Creo que no he eh, programado las reuniones todavía del CP, pero eh, por supuesto antes del miércoles. Esta semana no, por lo menos el primero no va a haber CP. El del miércoles porque realmente no hay material todavía para trabajar. El del viernes probablemente sí. Yo programaré la reunión de nuevo en esta plataforma y les envío el enlace. Profe, una pregunta. Sí, dime. Acá mi persona no estoy en el grupo de CP con su merced, entonces tendría que comunicarle a mi profesor de CP de la materia para que usted le haga llegar las notas, ¿cierto? No, es al revés, por supuesto. Las evaluaciones las van a tener en su grupo y luego el profesor de SP me envía las notas. Ya. Y Es asimismo así. con los deberes, ¿verdad? Sí, con deberes, todo eso. Me envía SP en total son 3 puntos y medio. Al final del bimestre, el profesor correspondiente me envía eh, la nota sobre 3. Y yo también, si tengo a alguien en el CP que no esté en este grupo de CD, le envío al profesor correspondiente la nota que haya obtenido al final del bimestre, final de cada bimestre.
En cuanto a la evaluación, em, luego de cada examen, cada prueba o cada control, em, un plazo razonable, una semana o algo. Yo el semestre pasado realmente me tardé, sí, aló, ah, me tardé un par de semanas luego de cada evaluación para dar la nota porque era mucha gente, pero voy a procurar hacerlo más rápido este semestre. Em, Luego de cada evaluación, como decía, yo les hago llegar sus notas con cierto detalle, realmente la nota que tengan en cada pregunta. Y ustedes, por supuesto, pueden aclarar cualquier duda sobre la evaluación, cualquier duda que tengan. Me pueden preguntar en qué se han equivocado, pueden hacer observaciones, etcétera, etcétera. Y lo mismo, la nota al final de cada bimestre. Recuerden que son 10 puntos por bimestre. Si al final del segundo bimestre tienen acumulado más de 14, ya aprueban sin necesidad de presentar el examen final, el tercer examen. Si tienen entre 12 y 14, tienen a presentar el tercero, a dar el tercer examen. A ver, em, bueno, yo creo que ya con eso está bastante claro cómo va a ser la utilización del aula virtual, em, cómo van a ser las evaluaciones, etcétera, etcétera, ¿no? No sé si queda alguna duda o alguna pregunta que quieran hacer al respecto. Ver el chat aquí. Si podemos hacer un grupo de WhatsApp de la ¿Me puedes hacer materia. una consulta? Sí, claro. Me pueden hacer un grupo de WhatsApp. Si quieren me incluyen. Al fin y al cabo, digamos, tenemos para comunicarnos, tenemos Teams, tenemos el aula virtual, correo electrónico, hay un montón de posibilidades. Em, no he hecho, fíjense otra, compartirles acá. A ver, aquí está. Teams. Acá he creado también un equipo de Teams. Bueno, hay varias secciones. No sé si ustedes conocen esta plataforma, si la hayan usado ya el semestre anterior. Eh, yo no la voy a usar este semestre. El semestre pasado la estuve usando, era muy práctico porque uno podía grabar las reuniones y quedaban ya en la plataforma de videos de Microsoft, en Stream, pero luego quitaron esa característica y ya había que bajar la grabación, volver a subir, y era doble trabajo, así que dejé de usar Teams este semestre. Dejé de usar Teams. Pero mi idea es tener Teams como una plataforma de respaldo. Si llega a fallar el aula virtual, entonces tenemos Teams por acá, por donde podemos compartir material, o incluso si resulta que llegara a fallar la plataforma de videoconferencia, es decir, la de Cisco Webex, pues también Teams tiene su propia plataforma de videoconferencia. Entonces, si falla alguna de las plataformas, pues tenemos una de respaldo, pero
En realidad la que vamos a usar así mayoritariamente va a ser el aula virtual. Entonces, también, pues si yo le sugeriría que instalaran Teams en su dispositivo. Eh, Funciona para dispositivos móviles y también para dispositivos de escritorio, para laptops o computadores de sobremesa. Pues también funciona Teams. El grupo de análisis de Fourier, ecuaciones diferenciales parciales, no he hecho el de CP, pero en equipos, perdón, pero digamos que no lo puedo hacer. Eh, Solamente he usado Teams para enviarles, como pueden ver acá, el enlace a las clases y la contraseña. La única cosa para la que he utilizado este semestre en esta asignatura. Eh, pero como plataforma de mensajería, pues también puede ser útil. Déjenme salir de acá de Teams y dirigirme otra vez a la reunión. Bueno, por la parte del funcionamiento de cómo vamos a trabajar este semestre, yo creo que eso sería todo. No sé si tienen alguna otra pregunta que hacer. Doctor, una cosa. Hay Sí, una cuestión sí, aló, cuando oigo, utilizar un teléfono hay que demostrarlo. ¿qué cosa? Aló, Pruebas, o sea, cada vez que deberes. ¿Sí me demostrar, escucha? sí, ahora sí. Ah, ok. Em, Mi consulta era que siempre nosotros tenemos que demostrar cualquier axioma o teorema antes de usarlo en deberes y en pruebas. No, no, bueno, si es un teorema visto en clase, no. Los axiomas, por otra parte, no se demuestran. Los axiomas son las proposiciones fundamentales de cada área, digamos, son los puntos de partida para demostrar los teoremas. Eh, Cualquier teorema, técnica, etcétera, visto en clase, se puede usar sin demostración, pero, eh, disculpen que estaba sonando el teléfono. Claro. Como decía, cualquier teorema o técnica para resolver algo visto en clase se puede usar sin demostración. Ya, disculpen un segundo. Aló. ¿No? Ah, listo, ya estoy otra vez. Ahorita un segundo que tengo que hacer algo. 2 minutos.
Listo, disculpen la interrupción, pero a veces cuando uno está, bueno, trabajando hacia distancia es complicado evitar esas cosas. Em, bueno, yo les estaba comentando, yo les estaba hablando de, como lo de Teams. Bueno, no recuerdo exactamente cuál era, qué era lo último que estaba diciendo. Bueno, pero decía que creo que ya estaba más o menos claro. Es sobre las demostraciones, doctor. Ah, las demostraciones, sí. Eh, sí, a ver, como decía, teoremas y métodos vistos en clase, no hace falta demostrarlos en un examen. Pero, si por ejemplo, alguien está resolviendo un examen y utiliza para alguna cosa algo que no se ha visto en clase, por ejemplo, un método para resolver una ecuación diferencial, ahí sí tiene que demostrarlo. Tiene que demostrar por qué ese método funciona. Entonces, en general, cosas vistas en clase no hace falta demostrar. Cosas que no hayan sido vistas en clase sí hace falta demostrarlo. Eso sí. Me gustaría compartir con ustedes estos últimos minutos de clase, digamos, ahí, con 20 minutos apenas, para, para una, una pequeña introducción al tema así bastante general. Luego, ahí está. Todos ven la presentación de PowerPoint. Aló, Sí, sí se puede ver. listo. Antes de entrar al tema propiamente dicho, antes de entrar a las opciones, quería, como decía, dar una breve introducción a por qué es importante estudiar estos temas, análisis de Fourier y ecuaciones derivadas parciales. Entonces, el análisis de Fourier consiste, digamos, una descripción así simple, en un conjunto de técnicas para simplificar y resolver ecuaciones diferenciales parciales, ecuaciones en derivadas parciales. ¿Qué son importantes este tipo de ecuaciones? Como requisito este curso, habrán visto un curso de ecuaciones diferenciales ordinarias. O sea, sabrán que las ecuaciones diferenciales ordinarias sirven de modelo matemático para muchos fenómenos naturales. También las ecuaciones en derivadas parciales. De hecho, vamos a ver meramente en qué consiste la diferencia entre ambos modelos. Fíjense, de hace algunos, posiblemente del siglo XVII para acá, que, aproximadamente, que es cuando ha tenido lugar el desarrollo de la ciencia contemporánea. Fíjense, tenemos por un lado la física y por otro lado la matemática. Al menos así era. La hiperespecialización del conocimiento ha hecho que sean dos carreras separadas, pero en el fondo comparten muchas cosas. Tanto que inicialmente no había ninguna diferencia entre ambas.
Newton, por ejemplo, era físico y era matemático. Y entre ambas cosas, digamos, los avances en física impulsan el desarrollo de las herramientas matemáticas. El cálculo, por ejemplo, es una herramienta matemática fue desarrollado para entender la mecánica. Y cuando tenemos avances en matemáticas motivados por los avances en física, entonces tenemos mejores modelos físicos. Entonces hay una realimentación entre ambas ciencias que ha funcionado prácticamente desde el principio de la edad contemporánea. Ahora, ya este intercambio no ocurre solamente con la física, sino que también ocurre con la biología, con las neurociencias, con la finanza, con la química, etc. O sea, hay muchas áreas de la ciencia donde se da esta realimentación. Fenómenos de esta área impulsan avances matemáticos y los avances matemáticos impulsan avances en estas áreas al permitir construir mejores modelos para situaciones en estas otras ciencias. Entonces, ¿qué cosa es un modelo matemático? Un modelo matemático es una descripción, en términos, por supuesto, matemáticos, de algún fenómeno que se da en la ciencia física o en alguna otra ciencia natural. Los físicos opinan que al final todo se reduce a la física. Y esa es una afirmación con la que yo podría estar parcialmente de acuerdo. Y debemos estar conscientes de que un modelo matemático implica, por supuesto, una simplificación de la realidad. En el sentido que estamos reduciendo una situación real a la interacción de un cierto número de variables entre sí. Como vamos a tener un número finito de variables, para modelar un fenómeno físico, pues tenemos que escoger las variables relevantes, pero posiblemente haya más, solo que las estamos desestimando. Piensen, por ejemplo, en la caída libre. Cuando uno estudia la caída libre en un nivel básico, realmente desestima la resistencia del aire. Esa es una variable que no estamos tomando en cuenta. En ese sentido, estamos simplificando la realidad. Los pasos, digamos, que uno puede seguir para modelar matemáticamente una situación. Primero, observar la situación. Luego, como decía, identificar cuáles son las variables relevantes al problema. Y luego, formular cómo se relacionan estas variables vía ecuaciones. Luego, dado un análisis de las ecuaciones, viene la validación del modelo y la capacidad predictiva del modelo, que ya sería fase experimental. La pregunta a responder sería acá, para los físicos, ingenieros, etcétera, etcétera, que si los experimentos validan la teoría. Entonces, un ejemplo muy sencillo, una ecuación diferencial ordinaria, lo tenemos en la ecuación logística. La ecuación logística depende del tiempo. Una ecuación que seguramente vieron en el curso de EO, dice que la derivada de U, que es la variable dependiente, con respecto del tiempo, que es la variable independiente, es R, una constante, por U, que es una función, por 1 menos 1 sobre K, para tiempo mayor o igual que 0. Es lo que modela esta ecuación. Pero esta ecuación modela el crecimiento de una población. Vemos que U de T representa la población en un instante dado. R es una cierta tasa de crecimiento calculada de cierta manera dada por la observación. Y K es otra constante que se llama capacidad de sustentación, también dada de forma experimental. Estas son constantes que se miden para cada población. La capacidad de sustentación tiene que ver con cuántos individuos pueden vivir de los recursos del medio, etcétera, etcétera, y la tasa de crecimiento esencialmente tiene que ver con qué tan rápido se reproduce la especie. Y usando una técnica que se llama separación de variables, se obtiene una cierta solución que tenemos ahí en la pantalla y que no vamos a entrar en mayores detalles. Pero fíjense, esta solución depende
de cuál es la población al inicio, un instante t de 0, una constante también, y depende por supuesto de u. Entonces, cuando construimos un modelo usando una ecuación en derivadas, en una ecuación diferencial ordinaria, perdón, tenemos una relación que, tenemos una ecuación que relaciona la derivada o las derivadas de diverso orden de una función con respecto de una variable. Y podemos tener un conjunto de parámetros también que van a ser constantes, etc. Si f acá es una función, relaciona la función u con la variable independiente t con algunos parámetros. Y cuando tenemos una condición inicial, eso nos da lo que llamamos un problema de valor inicial. Si uno resuelve la ecuación diferencial, tiene la condición inicial, pues uno puede predecir cuál va a ser el comportamiento de la situación a lo largo del tiempo. Una EDO y una condición inicial uno puede modelar la evolución de un fenómeno. Y en este caso estamos presentándolo a lo largo del tiempo, pero también puede ser a lo largo de una variable espacial. En general estamos hablando de fenómenos que dependen de una sola variable, que evolucionan en una sola dimensión. Entonces, en general, pues podemos tener sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias, esencialmente funcionan igual. ¿Qué pasa con las ecuaciones en derivadas parciales? Ellas modelan sistemas que dependen de más de una variable. Típicamente, una de estas variables es ciertamente el tiempo. Entonces, generalmente estamos hablando del tiempo de alguna región del espacio. O hay otros casos, como la ecuación de Laplace, donde estamos hablando de fenómenos que no evolucionan en el tiempo. Un ejemplo típico de una solución, de una situación que se modela usando una ecuación en derivadas parciales es el siguiente. Consideren que tienen una vara de un cierto material conductor, acero metal, que tiene una cierta longitud L. Y en esta barra el calor fluye longitudinalmente y están aislados los laterales de manera que no fluye calor hacia afuera de la barra, por las paredes laterales de la barra. Entonces, esta situación se modela mediante una ecuación de derivadas parciales. Supongamos que u, que depende de x y de t, es la temperatura de esta barra en una sección que está a una distancia x de uno de los extremos de la barra que hemos anotado como el extremo 0, digamos, como el origen de coordenadas. Entonces, en un cierto tiempo t, la temperatura en esta sección transversal de la barra está dada por esta función. Inicialmente, digamos, tenemos unas ciertas condiciones sobre los extremos de la barra. Una condición típica en este caso es suponer que están a temperatura 0 grados centígrados, digamos, en realidad a una temperatura constante. Y esas condiciones las vamos a llamar condiciones de borde. Pero luego, por supuesto, vamos a estudiar esto con detenimiento, simplemente para dar una visión general. Y también consideramos que inicialmente tenemos una temperatura que está dada solamente en función de la distancia de cada sección transversal al extremo de la barra. Es decir, tiempo t igual 0. Estamos considerando una temperatura inicial y esa es la condición inicial del problema. Entonces, el comportamiento de este sistema, por ejemplo, ustedes fíjense, esta barra está a una cierta temperatura inicialmente. Hay un flujo de calor en una dirección. Está claro que este sistema
va a alcanzar eventualmente un estado de equilibrio. Y va a ir cambiando en cada sección transversal, va a ir cambiando la temperatura hasta que el sistema esté en un estado de equilibrio. Y eso va a depender de la variable temporal T, si va a depender del tiempo, y va a depender también de la variable X. La forma en la que varía este sistema en el tiempo y en el espacio está dada por esta ecuación diferencial, donde, como pueden ver, aparece la derivada parcial de u con respecto al tiempo y la derivada parcial segunda de u con respecto a la variable x. Esta ecuación es la que se conoce como la ecuación del calor en una dimensión y tiene una constante k que depende esencialmente del material, que se llama constante de difusividad. Luego vamos a estudiar esto en detalle, pero es para mostrarles, por ejemplo, una situación en la que se utiliza una ecuación diferencial en derivadas parciales. Entonces, tenemos que la barra tiene longitud L, así que la variable espacial acotada inferiormente por 0 y superiormente por L. X varía entre 0 y L. Y el tiempo es simplemente mayor o igual que 0, no ponemos una cota superior. Entonces, tenemos una cota en el dominio espacial y tenemos en ese dominio espacial dos puntos de frontera. Las fronteras están en x igual 0 y en x igual L. Dice que al principio decíamos que los extremos de la vara o del alambre se mantenían a temperatura constante y igual eso impone unas condiciones que llamaremos condiciones de frontera. Y teníamos además que la barra tenía una temperatura inicial que no dependía de t. En tiempo t igual 0, la temperatura está dada por una función solo de x. Esa es la condición inicial. ¿Sí? Estas tres cosas, una EDP con condiciones de frontera y condición inicial, es lo que se llama un problema de frontera, un valor inicial. Un modelo evolutivo en el sentido que depende no solo de una variable espacial, sino también del tiempo. Pero también hay modelos estacionarios, modelos cuando ya está un sistema en estado de equilibrio, que se pueden estudiar usando ecuaciones diferenciales parciales. No dependen del tiempo. Por ejemplo, si uno tiene una región del plano que está a cierta temperatura y conoce la temperatura de la frontera de esa región, pues hay una ecuación que resolviéndola uno puede calcular la temperatura en cada punto de la región. Eso es un problema que vamos a llamar problemas de Dirichlet. Tenemos ciertas condiciones de frontera y una ecuación diferencial parcial. Y eso es un modelo, digamos, estacionario. Pero fíjense, me llevé mucho tiempo hablando de evolución, etcétera. Y como esto es simplemente una introducción muy ligera al tema de las ecuaciones en derivadas parciales y por qué son importantes, yo las simplemente voy a terminarla acá, no importa que no termine con la presentación. Pero mi idea, mi idea era que se llevaran mi objetivo era que se llevaran una idea de cómo funciona esto, por qué son importantes las ecuaciones en derivadas parciales. Porque nos permiten describir funciones, nos permiten describir fenómenos físicos que varían o bien en tiempo y espacio, o bien en varias dimensiones temporales. Entonces, como pueden ver, prácticamente todos los fenómenos del mundo físico están regidos por ecuaciones en derivadas parciales. Vivimos en un mundo con varias dimensiones, y se llama la dimensión temporal. Bien, faltan 3 minutos para las 9. Así que quiero terminar la clase para que ustedes tengan oportunidad de conectarse a su próxima clase, que supongo algunos tendrán clase a las 9. Tengan tiempo al menos de tomarse un vaso de agua, un café, qué sé yo, y estirar un poquito las piernas. Así que voy a terminar la clase de hoy acá. Ya el miércoles entraremos en materia con el tema de funciones.
Eh, Gracias por su asistencia. Fue un gusto hablar con ustedes hoy. Así que nos veremos el próximo miércoles a las 7 de la mañana, como está previsto en el horario Dios mediante. El enlace de la clase estará disponible una vez que suba la clase la estaré subiendo a YouTube. Una vez que la suba, estará disponible en aula virtual. No sé si tienen alguna otra pregunta. El chat. Sí, escucho. Aló. Bueno, si no hay más preguntas, entonces ya damos por terminada la clase. Nos veremos el próximo miércoles. Hasta luego, doctor. Hasta luego, Hasta profe. luego, profe. Hasta Bueno, luego, profe. Gracias. Hasta luego, profe.